Bueno, vemos la segunda parte de mezclas reguladoras y terminamos con este tema. Lo que van a ver ahora son todas las reacciones amortiguadoras. Cómo explicar a través de reacciones amortiguadoras cómo la mezcla funciona y amortigua el pH. ¿De acuerdo? Fácil, no hay mucho problema. Bueno, lo único que puede alterar el pH de algo es un ácido fuerte o una base fuerte. Bien, vamos a ver cómo reacciona una mezcla reguladora si yo le agrego a esta mezcla reguladora un ácido fuerte. Recuerden que el ácido fuerte es aquel ácido que puede disociarse totalmente y es el que genera grandes cambios de pH. ¿De acuerdo? Fíjense que tengo un ácido clorhídrico que al disociarse forma el anión cloro y el protón hidrógeno o hidrogenión. Es este, el hidrogenión suelto, es el que genera grandes cambios de pH. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la mezcla reguladora es atrapar este hidrogenión para que el pH, si bien varíe lo menos posible. Recuerden que la mezcla reguladora tiene dos compuestos, la sal y el ácido, y en realidad de la sal el componente más importante es la base conjugada, o sea, el anión. Por lo tanto, será la base conjugada o anión de la sal la que forma parte de la mezcla, la que reaccione con los hidrogeniones. Alguien tiene que captar protones. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes miran la reacción amortiguadora, acetato de sodio más ácido clorhídrico. El acetato de sodio es la sal de la mezcla, pero es el acetato el que capta protones. Va a reaccionar con el ácido clorhídrico agregado. Del ácido clorhídrico lo que tengo que captar son los hidrogeniones. ¿Qué se forma? Después de esta reacción química se forma ácido acético. ¿Por qué ácido acético? Porque el acetato se une al hidrógeno y forma ácido acético. El cloro y el sodio quedan dando vuelta por ahí y se atraen eléctricamente y forman sal. Esta sal, cloruro de sodio, es una sal neutra, obviamente, que no tiene ninguna función amortiguadora. Es una sal que va a quedar como residuo. Recuerden que las sales tienen pH 7. A mí lo que me importa siempre es la sal que forma parte de la mezcla. Las otras no me interesan. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. En este ejemplo práctico, lo que vamos a hacer es tener una mezcla reguladora ya formada. Esta está formada como hicimos la original en la primera clase. Tiene 0,2 normal de acetato de sodio como sal de la mezcla y disponemos de 0,4 normal de ácido acético con un pK de 4,75. Bien, a esta mezcla le vamos a agregar en primera instancia 0,1 equivalente de ácido fuerte y en segunda instancia 0,1 equivalente de hidróxido de sodio, base fuerte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la variación de pH en la primera situación y calcular la variación de pH en la segunda. Bien, acá vamos a explicar la primera situación. O sea, ¿qué pasa con una mezcla si yo le agrego un ácido? Como habíamos explicado. Fórmula pH igual a pK más logaritmo de sal sobre ácido débil libre. Yo ya había formado la mezcla. Esto es igual que en el ejercicio original. 4,75 pK más el logaritmo de 0,2 de acetato de sodio sobre 0,4. 0,2 dividido 0,4 me da un cociente, que es 0,5. Este dato es importante porque esto es lo que yo conozco como concentración relativa. Mientras que 0,2 y 0,4 por separado constituyen concentraciones absolutas. Si le saco el logaritmo de 0,5 me da negativo, menos 0,3, más por menos, por lo tanto el resultado, la mezcla tiene un pH de 4,45. Esto es igual a lo que hicimos en la clase anterior, es la misma mezcla. ¿Qué queríamos marcar antes de explicar los agregados? ¿Cuáles son las concentraciones absolutas y las relativas? La absoluta, 0,2 normal de acetato de sodio, 0,4 de ácido acético. La relativa es el cociente entre ambas concentraciones, un medio o 0,5. Recuerden que para que una mezcla sea eficaz, la concentración relativa debe oscilar entre 1/10 a 10/1 partes de sal por partes de ácido. Acá está en 1/2. Bien, como verán, reacción amortiguadora. Acetato de sodio, dijimos que es la base conjugada la que capta los protones, por lo tanto utilizo el acetato de sodio. ¿Cuánto dispongo de acetato de sodio? 0,2 normal.
¿Qué es lo que voy a agregar? Como dice el enunciado, voy a agregar 0,1 equivalente de ácido fuerte. 0,1 equivalente de ácido fuerte. ¿Tá? Estos 0,1 equivalentes de ácido fuerte reaccionan con 0,1 equivalente de acetato para dar lugar a la formación de ácido débil. ¿Cuánto ácido débil formo? 0,1 equivalente. No transformo la cantidad total de ácido fuerte en ácido débil. ¿Qué se forma? Y se forma sal, y la misma cantidad, por una cuestión estequiométrica, ¿no? Si formo 0,1 equivalente de ácido acético, formo 0,1 equivalente de sal. Y me queda de esta reacción un sobrante. El sobrante que me queda es lo que queda de sal sin sal, 0,1 equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la reacción amortiguadora. La base conjugada más el ácido fuerte reaccionan dando lugar a la formación de ácido débil y sal. Así sería un examen oral. Pero te van a pedir, posiblemente te lo vayan a pedir. Una vez que yo tengo ya esta reacción amortiguadora, obtengo las nuevas concentraciones. Claro, ¿qué pasó con la concentración de sal? Hay menos sal, porque usé una parte para neutralizar el ácido fuerte. ¿Cuánto menos? Y bueno, el resto, matemáticamente 0,2 equivalente menos 0,1 equivalente de lo que usé. Me queda de sal 0,1 equivalente. Ahí está la flechita. ¿Qué pasa con el ácido débil de la mezcla? Y aumenta porque transforma un ácido fuerte en un ácido débil. Por lo tanto, ahora tengo más ácido acético. ¿Cuánto más? Y lo que agregué. 0,4 que tenía como normal más 0,1 agregado me da una nueva concentración. Por lo tanto, ahora tengo una nueva concentración absoluta. 0,1 equivalente litro de acetato de sodio sobre 0,5 equivalente litro de ácido acético. Recuerden que el original era 0,2 sobre 0,4. Bien, pequeño dato. pH igual a 4,75 más el logaritmo ahora de lo que tengo, lo nuevo, 0,1 sobre 0,5. Fíjense que ahora la consideración relativa ya no es 0,5, como habíamos calculado originalmente, ahora 0,2. Si están perdiendo, busquen la lámina anterior para ir viéndola. Igualmente acá al lado, a la izquierda, está anotado más o menos lo que explicamos. Por lo tanto, el pH va a ser igual a 4,75, que es el pK, y no va a variar mientras el ácido sea el ácido acético, menos el logaritmo de 0,2 que da 0,7. El pH que queda después de haber agregado el ácido fuerte y haber amortiguado ese ácido es de 4,05. O sea que mi mezcla pasó de tener un pH 4,75 a tener ahora un pH 4,05. El pH bajó, pero la variación de pH es menor a la unidad, llegó a 0,7. Se dice, se dice en teoría que cuando la variación de pH es menor a la unidad, la mezcla es eficaz. Cuanto menor la variación, mayor la eficacia. En este caso pudimos calcular la eficacia de 0,7. No podemos decir que, oh, qué bruto, qué bueno, pero es eficaz, por lo menos en cálculo y en teoría es eficaz. ¿De acuerdo? El pH tiene que disminuir porque agregué un ácido. Ahora imagínense esta situación en un litro de agua pura. Si yo a un litro de agua pura le meto 0,1 equivalente de ácido fuerte, el pH pasa de 7 a 1 automáticamente. Habría una variación de 6 unidades. Y acá prácticamente es menos la unidad. Eso indica que la mezcla fue eficaz. Esa es la eficacia amortiguadora. Recuerden que la eficacia amortiguadora en teoría depende de las concentraciones absolutas, de la relación sal-ácido y del pK de la mezcla. En este caso lo que vamos a hacer es ver cómo la mezcla funciona frente al agregado de una base fuerte. En el anterior era el ácido, ahora le agregamos la base fuerte, la segunda opción. Una base fuerte es aquella que en solución se disocia y libera todos sus oxidrilos al medio. ¿De acuerdo? Genera grandes cambios de pH. La consideración, en este caso del óxido de sodio, forma no disociada, se disocia, libera el oxidrilo y el sodio, siendo el oxidrilo que liberó el que altera el pH. Por lo tanto hay que atraparlo. ¿Quién atrapa oxidrilos? El ácido. ¿Qué ácido? El ácido que forma parte de la mezcla. En este caso particular, el ácido débil llamado ácido acético. Como la mezcla está formada por un ácido y su sal, no tengo otro ácido. Es el ácido débil el encargado de captar los protones. Claro,
Cuando el ácido reacciona con la base, en toda reacción ácido-base, lo que se forma es agua y sal. Agua y sal. Entonces abajo tienen la reacción amortiguadora, la que deberían describir en el caso de que te lo pidan. La base agregada más el ácido de la mezcla o el ácido reacciona con la base agregada formando agua y sal. Es sal. Y acá viene una ventaja. La sal que se forma es la misma sal que está formando parte de la mezcla. Por lo tanto, en este caso, a la sal sí le voy a dar bola. ¿De acuerdo? En esta mezcla regular, en este ejemplo, que es la segunda situación, eh, colocamos 0,1 equivalente de hidróxido de sodio, los cuales reaccionan con el ácido acético que formaba parte de la mezcla. Yo disponía de 0,4 equivalentes por litro de ácido acético que van a reaccionar con 0,1 equivalente de base. Claro. ¿Cuánto ácido acético necesito? 0,1 para amortiguar 0,1 de base. Esto da lugar a la formación de 0,1 equivalente de acetato de sodio nuevo. ¿Está? A la formación de agua. ¿Y qué me va a quedar? Y me va a quedar un sobrante, porque tenía 0,4 equivalentes, de los cuales es solamente 0,1. Por lo tanto, ahora me queda un sobrante de ácido acético de 0,3 equivalente. Bien. Moraleja de esto, después de esta reacción, la concentración de sal aumenta, porque tenía tanto de acetato de sodio, ahora tengo 0,1 equivalente más. Y la concentración del ácido débil disminuye porque lo utilicé para neutralizar el ácido fuerte. pH igual a pK, logaritmo del acetato de sodio sobre el ácido acético, sal sobre ácido o base conjugada sobre ácido débil, como quieran. Muestro matemáticamente pH igual a 4,75 porque el ácido sigue siendo el mismo, ácido acético. 0,2 es lo que tenía originalmente de sal, ¿se acuerdan? Más los 0,1 que se formaron recién. Abajo tenía 0,4 equivalente de ácido originalmente, menos lo que utilicé para neutralizar la base, 0,1. Por lo tanto, la nueva concentración absoluta te queda 0,3 equivalentes de acetato de sodio, porque 0,2 más 0,1 da 0,3, y 0,3 equivalentes de ácido acético, ¿por qué? Porque 0,4 menos 0,1 da 0,3. Moraleja, ahora tengo una consideración relativa 1/1 o 1, como quieran. Matemáticamente acá en la esquina el logaritmo de 1 da 0. Por lo tanto, cuando una mezcla tiene una concentración relativa equimolar, o sea, de igual cantidad de ambos compuestos, el pH termina siendo igual a pK. En este caso, el pH termina siendo igual a 4,75. ¿Está? ¿Varió el pH? Y claro, varió, porque yo arranqué con un pH original de 4,45 y ahora tengo un pH de 4,75. El pH aumentó, aunque la variación es negativa. Negativa porque lo resté al revés, no por otra cosa. ¿De acuerdo? Hay un aumento de pH frente al agregado de una base. Ahora, ¿varió mucho? No, varió poco, 0,3 unidades. El mismo concepto que para el agregado de un ácido. Claro, esto es en teoría, porque en la práctica tengo un gran problema, algo que acá es muy difícil de explicar. ¿Por qué un gran problema? Y porque cuando vos tenés una mezcla formada por ácido débil y su sal, y le agregás un ácido, es muy fácil captar los ácidos, los hidrogeniones, porque los capta la base conjugada que está disuelta. Pero cuando vos agregás una base fuerte, el que tiene que captar los oxidrilos es el ácido débil. Pero acá es donde tengo el problema. Acá matemáticamente funciona perfecto, pero en la práctica el ácido débil no se disocia totalmente. Por lo tanto, no libera todos los hidrogeniones necesarios para reaccionar con todos los oxidrilos que fueron liberados. Esto hace de que esta mezcla en la práctica real sea menos eficaz. A ver, dicho de otra manera, una mezcla reguladora formada por un ácido débil y su sal es más eficaz para amortiguar el agregado de ácido fuerte que de base fuerte. O sea, funcionan mejor en la acidificación del medio
en la alcalinización. ¿Por qué lo aclaro? Porque ahora van a ver, no ahora, en la próxima clase, reguladoras fisiológicas o sistemas buffer, los cuales se encuentran formados por ácidos débiles. Entonces, una de las grandes preguntas del examen final es si los sistemas buffer son eficaces en la amortiguación de pH. Obviamente que vos lo tenés que contestar que sí, porque fisiológicamente eso es correcto. Pero guarda, porque los sistemas buffer funcionan mejor amortiguando acidosis, ya sea metabólico respiratoria y no tanto las alcalosis. ¿Qué tal? Bueno, llegamos a lo último. ¿Qué pasa si a una mezcla reguladora le agregás agua? Matemáticamente van a ver que el pH no se modifica, pero conceptualmente no se modifica. ¿Por qué? Porque está así. Si vos tenías 0,2 equivalente de ácido de acetato de sodio y 0,4 equivalente de ácido acético, concentraciones absolutas, esto hablamos del original, y vos le agregás agua, el volumen de agua que vos agregues afecta a los dos componentes por igual. Recuerden que la concentración depende de la masa y del volumen. Si el volumen aumenta y la masa no se modifica, lo que cae la concentración. Entonces, el agregado de agua a cualquier solución, ya sea una mezcla o una solución común, modifica la concentración absoluta, disminuye la concentración absoluta. ¿Bien? Perfecto. Pero como el pH de una mezcla depende no de la concentración absoluta, sino de la concentración relativa o relación sal-ácido, el pH no se modifica. El pH no se modifica. Queda mostrado matemáticamente. Originalmente 0,2 sobre 0,4, relación 1/2, 0,5 lo mismo. Diluyo a la mitad, cae la sal, cae el ácido, pasa a la mitad. Por lo tanto, si agrego el doble de agua, cae a la mitad, 0,1 sobre 0,2, pero la relación sigue siendo 1 medio, 0,5, y por lo tanto el pH 4,45 igual al original, no se modifica. Pero guarda con esto, que el agregado de agua a una mezcla reguladora, si bien no altera el pH, sí altera la eficacia amortiguadora. La mezcla reguladora se hace menos eficaz. ¿Por qué? Porque lo que cae es la concentración absoluta. Y recuerden que al disminuir la concentración absoluta, menor es menor es la eficacia amortiguadora. Repaso rápidamente, la eficacia depende de tres componentes: concentración absoluta, concentración relativa y pK. Por último, y como regalito, pregunta de examen final, ¿cuáles son las diferencias del pH de una solución y el pH de una mezcla? Bien. Recuerden que en las soluciones el pH depende de la concentración absoluta. Y cuando digo concentración absoluta, hablo de empírica, molaridad, normalidad u osmolaridad. Pero en este caso, como hablamos de pH, la concentración absoluta hace referencia a la normalidad. Cuanto mayor es la concentración absoluta de un ácido, menor es el pH. Si le agrego agua a una solución, el agua diluye, altera la concentración absoluta. La concentración absoluta disminuye. Por lo tanto, el pH aumenta. Y acá hago hincapié en un dato. ¿Qué pasa si le agrego litros y litros y litros de agua? O si le agrego agua a un pH ácido. Se hace cada vez menos ácido, obviamente porque la concentración absoluta disminuye, el pH aumenta. Pero jamás, entiéndanlo bien, jamás el agregado de agua en forma infinita podrá neutralizar el pH. ¿Por qué? Porque yo para neutralizar el pH necesito restablecer el equilibrio ácido-base y el agua no lo hace. Por último, las soluciones no tienen capacidad amortiguadora. Esto quiere decir que si yo tengo una solución con un pH dado y le tiro un ácido o una base fuerte, el pH se mueve significativamente. En cambio, en una mezcla reguladora, el pH depende de la concentración relativa o relación sal/ácido. Y hago hincapié en un dato que por ahí acá no lo marqué. Ojo con el cálculo de mezcla regular, con el cálculo de pH. Porque en una mezcla reguladora, la ecuación que se utiliza es la ecuación de Henderson-Hasselbalch.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En cambio, en una solución, el pH es igual al potencial de hidrogeniones. Solamente eso. Bien, en una mezcla reguladora, ¿qué pasa si le agrego agua? A diferencia de un pH común, el pH no se modifica, pero sí recuerden que disminuye la eficacia amortiguadora. Buenísimo.